buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 12 de diciembre de 2024. Hoy era un día señalado en rojo en el calendario por parte del Gobierno porque era el día en el que tenía que declarar, y de hecho ha declarado, José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo. No les tengo que recordar que José Luis Ábalos hasta hace no mucho tiempo era uno de los hombres más poderosos en la política española. Era el número 2 de Sánchez en el Gobierno y también en el partido. Y es la persona que ha sido señalada con carácter principal por Aldama como el hombre más beneficiado por la trama de corrupción que a través de la venta de mascarillas y de cobro de otras comisiones pues ha ido enriqueciendo su patrimonio. Y naturalmente eso en un contexto político en el que nada de lo que hizo Ábalos lo hubiera podido conseguir si no hubiera sido por el enclave estratégico fundamental que ocupaba tanto en el gobierno como en el partido. De tal manera que él podía señalar también muchas conductas de otros dirigentes del Partido Socialista que podían quedar en entredicho o podían incluso ser investigadas por la justicia. Por eso era un día especial. ¿Va a señalar Ábalos a algún compañero suyo en el PSOE o en el gobierno? ¿Va a apuntar hacia Pedro Sánchez? ¿Va a tirar de la manta, como está haciendo el señor Aldama? ¿Va a corroborar algunas de las acusaciones que le ha dirigido el señor Aldama? Esta era la duda previa. Es verdad que esta mañana, bueno, ya comentábamos en los días anteriores, esto es una opinión personal que parece que se ha confirmado, pero podría no haberse confirmado. Yo no esperaba gran cosa de la declaración del señor Ábalos. Entre otras cosas porque si en algún momento tiene que llegar a algún pacto con la Fiscalía o tiene que buscar algún tipo de quid pro quo, pues ya llegará el momento procesal oportuno para hacerlo. Ahora mismo no parece que ganara mucho estableciéndolo con carácter previo. Por lo tanto, yo creía que la declaración iba a dar muy poco juego desde el punto de vista informativo. Pero si tenían alguna duda, se ha desvanecido esta mañana cuando he cogido El País y lo he leído. Y El País nos anticipaba lo que iba a decir Ábalos. Es decir, nada es verdad, Aldama es un impostor, Aldama se dedica a falsificar todos los documentos, todo lo que me dice es falso de toda falsedad, en todo caso, pues el que ha abusado de mi confianza es Koldo, al que le ha cargado gran parte de la culpa, y por supuesto no voy a señalar a ningún compañero mío, ni en el gobierno, ni en el partido. Esto es lo que nos anticipaba El País que iba a ocurrir, y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Es verdad que no tenemos toda la información que nos hubiera gustado porque el juez que le ha tomado declaración con carácter voluntario, aunque en calidad de imputado, ha decidido que las acusaciones particulares estuvieran representadas solo por una, la del Partido Popular, de tal manera que ha habido 7 que no han entrado. Si hubieran entrado y hubieran estado dentro del juzgado, dentro de la sala donde se le ha tomado declaración a Ábalos, probablemente ahora tendríamos un flujo informativo muy intenso. Pero como eso no ha ocurrido, y el Partido Popular pues tampoco está como para filtrar nada, para que no, en fin, de pábulo todo lo que están diciendo de él y de su supuesta connivencia con los jueces, pues tenemos que conformarnos con muy pocos detalles. Los pocos detalles que hemos conocido van en la dirección, como les decía hace un instante, que señalaba El País. Todo es mentira, todo se lo ha inventado Ábalos y el malo de la película, si hay que buscar a alguien, es Koldo. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que José Luis Ábalos ha declarado durante más de 3 horas en el Tribunal Supremo respondiendo todas las preguntas. Durante su comparecencia ha negado haber cobrado comisiones y ha puesto el foco en su exasesor Koldo García como el máximo responsable de las relaciones del Ministerio de Fomento que él dirigía con el empresario Víctor de Aldama. Las mismas fuentes consultadas apuntan que Ábalos no ha podido especificar cuál de los documentos o datos aportados en sede judicial por el empresario Víctor de Aldama era falso. La declaración de Ábalos ha estado marcada por la polémica después de que el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, expulsara todas las acusaciones populares de la sala de vistas, a excepción del PP, designado para dirigir la acusación popular. Bueno, a todo esto, Ábalos ha aparecido sonriente, aparentemente tranquilo, antes de entrar en el juzgado, ha llegado en taxi, unos minutos antes de la hora señalada por el juez para esa declaración con carácter voluntario, y después, a la salida de esa declaración, que nos ha resumido Miguel Ángel Pérez, con los pocos datos que tenemos, pues se ha parado a hablar con los periodistas, el llamado canutazo, que es así como se conoce en el argot de la profesión. Y él ha querido aparentar tranquilidad, en primer lugar para confirmar efectivamente que ha contestado a todo lo que le ha preguntado su señoría. Él considera que lo ha aclarado todo y se ha comprometido, como escucharán enseguida, a aportar documentación. Pues ha sido larga, se ha tocado todos los extremos ya conocidos y ya publicados por ustedes. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes, me he comprometido ahí mismo como a voluntad mía,
a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. Bueno, esto es lo que decía Ábalos, como ven ustedes, aparentemente tranquilo. Es un hombre que sí que ha demostrado un cierto autocontrol, no digo ya solo en el día de hoy. En los peores días de la tormenta desatada contra él ha mantenido una aparente naturalidad que no es fácil de mantener, porque me imagino que el infierno que estará viviendo por dentro es temperamentalmente difícil de controlar. Y de hecho, durante el canutazo que ha protagonizado con los periodistas, ha habido un momento en el que ha perdido un poco los nervios. Es verdad que las preguntas no eran fáciles, eran las preguntas lógicas, después de haber declarado en el contexto en el que ha declarado. El señor Ábalos, escuchen lo que ha ocurrido. Señor Ábalos, ¿qué ha acreditado? ¿Qué ha podido acreditar o qué Pues ha podido desmentir? todo lo que se ha venido comentando, porque nada ha quedado en el tintero. Pero nada de lo algo publicado. concreto, por ejemplo, nada de lo publicado. la casa en la que usted disfrutó de veraneo, Sí. señor Ábalos. Sea más respetuoso, que estamos en el Tribunal Supremo. Por favor. No es verdad. Señor Ábalos, ¿ha No es desmentido alguna de verdad. las acusaciones de Aldana? Perdón, es que si me molesta no puedo hablar. Señor Ábalos, ¿ha desmentido alguna de ¿Perdón? No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces. ¿Y por qué Y Aldama esto- le dio un piso de 2 millones de euros en la Bueno, Castellana? Perdón. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Bueno, y entonces han decidido largarse. No era una situación fácil, insisto, y esto es lo poco que podemos decir de la declaración ante los periodistas de lo que había declarado ante su señoría unos minutos antes. ¿Qué interés tiene lo que ha dicho? Bueno, primero lo que le quiera conceder el juez. Tampoco conocemos muchos detalles, pero a mí... Ya sabes, en ocasiones las herencias son un problema. Discusiones interminables en las que no se llega a ningún acuerdo. Por eso decidí dejarlo en manos de expertos. Llamé a Division Home. Me ayudaron a resolverlo comprando mi porcentaje de la propiedad. Hazme caso, no dejes que el problema se prolongue. Llama al 91 737 9057 o en divisionhome.es. Division Home, la solución a tus problemas de herencia. A mí me parece que potencialmente lo más peligroso para él es que haya cargado las tintas contra Koldo García, porque Koldo declara la semana que viene y a lo mejor Koldo contradice su testimonio y para defenderse él de las acusaciones que le ha vertido el señor Ábalos, pues aporta otro tipo de versiones y otro tipo de documentación. Y esto es lo que a mí me parece que convierte la declaración de hoy de Ábalos en un poco desafiante, no tanto para el partido, que ya he dicho que lo ha salvado, pero sí contra el que era su brazo derecho, su hombre de absoluta confianza. Bueno, esto por lo que respecta a lo que ha ocurrido en la sede judicial. Y luego en el entorno político, naturalmente, esta declaración había despertado muchísima expectación. En la oposición, porque consideraba que era una oportunidad buena para seguir desgastando al gobierno y en el gobierno, naturalmente, para trasladar una idea de tranquilidad. Ha hablado antes de la declaración de Ábalos el señor Feijóo. Y el señor Feijóo nos ha dicho lo que por otra parte ha venido repitiendo durante muchas veces estos días pasados, estos incluso meses pasados. Oiga, es una gran oportunidad para que por fin sepamos por qué Ábalos dejó de ser tan importante en el organigrama del gobierno y del partido, por qué Pedro Sánchez prescindió de él y por qué, digamos, guardó los secretos que le obligaron a prescindir del señor Ábalos. Todavía no sabemos por qué el presidente del gobierno cesó al señor Ábalos. ¿Qué información tenía para cesar al señor Ábalos? Todo parece indicar que sabía muchas cosas y que las tapó todas. Bueno, esto es lo que nos ha querido decir Feijóo. Luego escucharemos también al presidente del Partido Popular, al jefe de la oposición, hablando de otro tipo de cuestiones relacionadas con el mundo judicial. Pero ahora quiero que escuchen al portavoz parlamentario del Partido Socialista, a Patxi López, que también con carácter previo había sido preguntado por los periodistas cuál era el ánimo con que su partido, el PSOE, acogía esta declaración de Ábalos. ¿Qué esperan de esa comparecencia de Ábalos ante el juez, de esa declaración? Lo afrontamos con mucha tranquilidad. ¿Ustedes creen que Ábalos hizo algo ilegal? Vamos a verlo. Con mucha tranquilidad, dice el señor Ábalos, enfatizándole mucha tranquilidad. Bueno, no es verdad que todos los miembros del Partido Socialista estuvieran imbuidos de esa mucha tranquilidad a la que hace referencia el señor López. No hace falta suponerlo, que también lo suponemos. Hace falta escuchar lo que ha dicho uno de los varones del Partido Socialista, el de siempre, que siempre tiene una voz discordante, Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, que estaba en Telecinco. Y entonces le han dicho, oiga, ¿es verdad lo que dice el señor López? ¿Es verdad que a ustedes les produce una gran tranquilidad la declaración del señor Ábalos? ¿No están nada nerviosos? ¿De verdad están absolutamente tranquilos? ¿No hay ninguna intranquilidad? Fíjense lo que, a micrófono abierto,
ha dicho el señor Paje. Cuando a la primera de cambio a alguien se le está pidiendo que se vaya del partido es porque evidentemente se intuye o se da por hecho de que los indicios que existen sobre la mesa son graves. A partir de ahí, si alguien no se quiere preocupar, pues tiene un problema, sinceramente. O sea, señor López, tiene usted un problema, señora García Paje, porque es usted uno de los que no se quieren preocupar. Usted es el que suscribe la tesis de la mucha tranquilidad en el Partido Socialista. Esto quiere decir que Emiliano García Paje y un sector del PSOE que no se atreve a dar la cara considera que esto puede ir engordando como una bola de nieve y puede terminar salpicando al presidente del gobierno. No sé lo que piensa en su foro interno el señor García Paje, pero sí sé lo que ha dicho en esa entrevista esta mañana en Telecinco. Y él dice tener bastante claro que al presidente del gobierno no le va a llegar este caso. No creo que esta situación alcance ni al presidente del gobierno ni a otros miembros del gobierno. Creo sinceramente que este tipo de cosas pueden ser de mayor tamaño o de menor tamaño. Normalmente tienen claros responsables y eso es lo que tiene que delimitarse, ¿no? Bueno, luego escucharemos también a García Paje hablando de otras cosas. Esta declaración del señor Ábalos, que es lo que marca informativamente el día de hoy, está situada en un contexto que ustedes ya conocen perfectamente, porque lo hemos comentado hasta la saciedad en los medios de comunicación. Ayer, en la Copa de Navidad del Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pues volvió a deslizar gruesas acusaciones contra algunos jueces de nuestro país, diciendo que estaban en connivencia con el Partido Popular, que el Partido Popular jugaba con cartas marcadas porque tenía información privilegiada que le hacían llegar a algunos jueces, dando pábula a esa teoría de que hay una especie de conspiración de un frente que es político, que es judicial, que es mediático, que es económico y que es todo lo que ustedes quieran anti-Sánchez. Bueno, estas declaraciones han traído cola. Por otra parte, era bastante lógico. En el ámbito político tampoco crean ustedes que ha traído cola, por lo menos que se sepa, en el ámbito judicial. Y el señor Feijóo, a la hora de valorar las declaraciones del presidente del gobierno, ayer, bueno, no declaraciones, porque no fueron declaraciones, los comentarios durante esa Copa de Navidad en el Palacio de la Moncloa, ha dicho esto. Si hay alguien que está jugando con las cartas marcadas, sin duda es la Fiscalía General del Estado, que utiliza una información judicial para hacerle oposición a mi partido. Yo le pediría al presidente del gobierno que fuese un poco más responsable. No vale todo, no vale destruir la separación de poderes en nuestro país y no vale destruir la democracia española. Esta es la consideración que hace en voz alta Alberto Núñez Feijóo. Es verdad que luego ha tenido la oportunidad de explayarse un poco más. Y ha dicho, hombre, qué cosa más paradójica, por no decir otra cosa, que el hombre que más está contribuyendo desde la política a desprestigiar el Poder Judicial, a los jueces, ahora se convierta en víctima. El señor Sánchez no tiene ninguna legitimidad, decía el señor Feijóo, para hablar de la politización de la justicia. Mire, yo creo que hay que estar muy desesperado, y el presidente del gobierno lo está, para hablar de la politización de la justicia cuando ha nombrado fiscal general del Estado a una ministra y ha nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a otro ministro. Bueno, esto es lo que decía el señor Feijóo. Es verdad que era de cajón que lo tenía que decir, o sea, estaba en el argumentario, ¿no?, de alguna forma. Todo el mundo sabía que antes o después el presidente del gobierno tenía que reaccionar porque las insinuaciones que ayer vertió en esa Copa de Navidad el presidente del gobierno eran efectivamente gravísimas, tal y como las ha calificado el señor Núñez Feijóo. Es verdad que en el Partido Socialista esas declaraciones, vuelvo a repetir, no fueron declaraciones, esas confidencias del presidente del gobierno con los medios de comunicación han despertado opiniones encontradas. ¿Qué es lo que dicen los dirigentes del PSOE, afines a Sánchez, en el entorno del presidente del gobierno, públicamente? Pues lo que dicen es que el presidente del gobierno lo que dijo era una obviedad. Era evidente que estaba señalando algo que todo el mundo conoce. Escuchen a Pachi López. ¿Os extraña? ¿No hemos visto todos como, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez ha adelantado una y otra vez decisiones de los jueces? ¿No le hemos escuchado decir, la semana que viene va para adelante o el otro no sé qué? Pues todo lo que hizo es constatar una realidad. Y luego, para efectivamente poder, digamos, cargarse de razón, el señor Pachi López ha empezado en
Del 1 al 15 de diciembre, por la compra de un jamón ibérico de Extremadura Brida Verde, te regalamos un libro de Borja García Puado y una sorpresa. Lalo, las mejores carnicerías y charcuterías de Madrid. 6 establecimientos y servicio a domicilio. Carniceríaslalo.com. Enumerar una serie de conductas de algunos jueces que les parecen especialmente bochornosas. Pues esto de que se hagan investigaciones prospectivas, esto de que se acepten denuncias solo en base a recortes de periódicos, esto de que se produzcan filtraciones o autos que no son fáciles de entender según el señor Pachi López por el común de la ciudadanía, etcétera. He hecho un largo listado poniendo una vez más exactamente en la línea argumental que ayer protagonizó el presidente del gobierno en solfa a muchos jueces. Y una vez más aquí, en este punto del relato, es cuando nos encontramos con la discrepancia de Emiliano García Paje. Porque le han preguntado por eso, naturalmente. Él lo primero que ha dicho es que lo ha dicho con una cierta prudencia, ¿no? O sea, tampoco se trata de tener el dedo en el ojo y que se note demasiado. Se nota lo suficiente. Pero nadie le va a poner en su boca el señor Sánchez se equivoca, estas declaraciones son gravísimas, y no va a poder asumir como propio, aunque lo piense, que no lo sé, el discurso del señor Núñez Feijóo. Pero sí que ha dicho que este es un camino que a él no le gusta y que son declaraciones que a él no le parecen nada razonables ni oportunas para lo que es consolidar la solidez institucional, la pervivencia de la democracia, etcétera. Es más, ha hecho una consideración que es la que quiero que escuchen, que me parece especialmente interesante, porque a mí me llamaba mucho la atención, y a muchos ciudadanos también, que el Consejo General del Poder Judicial se mantuviera en absoluto silencio cuando el presidente del gobierno o otros miembros del gobierno del partido gobernante hacen declaraciones como las que acabamos de escuchar en Boca López o como las insinuaciones de ayer del presidente del gobierno. Si nos retrotraemos en el tiempo, tampoco mucho más tiempo atrás, veremos cómo el Consejo General del Poder Judicial, cada vez que había una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, sacaba una nota y llamaba al orden a los políticos. Pero llevamos una larga temporada en que este tipo de declaraciones se producen casi a diario y el Consejo General del Poder Judicial guarda un ominoso silencio. Y esto es exactamente lo que ha querido decir en voz alta Emiliano García Paje. No escucho ninguna cosa en el Consejo del Poder Judicial, ni siquiera una llamada a la tranquilidad entre tantas acusaciones y deterioro de la imagen del sistema judicial. Me gustaría escuchar alguna opinión, sinceramente, ¿no? A él y a otros, desde luego a mí también. Me parece, lo han dicho hace un instante, ominoso ese silencio por parte del Consejo General del Poder Judicial. Pero bueno, una vez más nos tenemos que conformar con, la opinión discrepante dentro de lo que es el Partido Socialista de Emiliano García Paje, el único que se atreve a decir las cosas. Yo creo que también él ha descubierto que esto pues redunda en su propio beneficio político personal. A su electorado castellano-manchego pues le gusta tener a un presidente que tiene el valor de decir al presidente del gobierno lo que ningún otro varón territorial del Partido Socialista se atreve a decirle. Y yo creo que eso pues le va bien, por eso no va a cambiar de estrategia. Ya me han oído decir muchas veces que tampoco cruza la frontera. La discrepancia en el plano retórico cuando él quiera. Ahora, desde el punto de vista práctico, descender del teatro, de las musas al teatro, eso no va con Emiliano García Paje. En todo caso, es curioso porque le estaban diciendo en Telecinco a Paje, oiga, que hay muchos compañeros suyos de partido que dicen que es usted un tocanarices, por decirlo suavemente. Incluso le han puesto unas declaraciones de la ministra Diana Morán del día 4 de diciembre, es decir, de hace un poquito más de una semana. Y entonces él ha tenido que escuchar ahí sentado ante las cámaras de Telecinco lo que dijo Diana Morán y inmediatamente reaccionar ante esas palabras de Diana Morán. Cuando pasa algo en Cataluña se siente aludido. Cuando pasa algo en cualquier lado, el señor Paje se siente aludido. Es una cosa que yo no acabo de entender dentro del compañerismo del Partido Socialista, porque nunca nos había pasado. Sí, queda claro que no lo entiende. Yo creo que además de no entender eso, no entiende muchas otras cosas, porque de entrada no es nada cierto lo que está diciendo. No lo entiende, sinceramente está claro. Yo no hablo de todo lo que pasa ni en Cataluña ni en la Comunidad Valenciana. Yo hablo de lo que creo que afecta a mi tierra, que en este caso es exactamente lo mismo que afecta a la inmensa mayoría de los españoles.
Bueno, pues ahí está, esa discrepancia en voz alta. Tampoco hacía falta juntarlos, ¿no? O sea, uno recuerda lo que dijo Diana Morán, ya lo comentamos en su día, y luego escucha lo que a diario dice el señor García Paje y dice, bueno, es evidente que son dos versiones que no son fácilmente conciliables, y no lo son en absoluto. Bueno, y en este contexto que estamos ahora tratando de recrear a la hora de hacer la crónica política del día de ofensiva contra el Poder Judicial, se ha producido, y esto tampoco es novedad, un acercamiento entre dos formaciones políticas que estaban últimamente distantes, Junts per Catalunya y el Partido Socialista. Ayer Míriam Nogueras, en fin, era, digamos, la protagonista del día porque había tenido primero unas declaraciones y después en la sesión de control palabras muy duras contra el presidente del Gobierno, poniendo incluso en duda que se pudieran negociar los presupuestos generales del Estado con la complicidad de Junts per Catalunya. Pero a la hora de hablar de los jueces y de la Administración de Justicia y del Poder Judicial en España, el discurso de Míriam Nogueras es absolutamente coincidente con el del Partido Socialista. Creo que no es un secreto que nosotros digamos que en el Estado español no hay independencia judicial. Esto lo venimos denunciando desde hace muchos años, pero parece que te tiene que tocar a ti para que veas las cosas. Así que aquí acercamiento entre Junts per Catalunya y el partido del señor Sánchez. ¿Ese acercamiento va más allá? Pues miren, ¿qué quiere que les diga? Yo hoy sí que he notado una modulación bastante notable entre lo que dijo ayer Nogueras y lo que ha dicho hoy Nogueras a propósito de los presupuestos generales del Estado y el apoyo al gobierno de Pedro Sánchez. Juzguen ustedes. Nosotros tenemos las carpetas que tenemos, cuando estén cerradas, si se pone encima de la mesa una carpeta que se llama presupuestos, empezará a hablar de presupuestos, pero no vamos a condicionar lo que ya está en negociación con lo que aún no se ha empezado a negociar. Fíjense que ayer decía, yo no veo la negociación por ninguna parte, o sea, que no se crea el gobierno que vamos a entrar en ese juego, y hoy ya lo pone en condicional. Bueno, oiga, si reconsideran su postura, pues ya hablaremos, ¿no? Parece que hay un término de más suavidad. Se ve más claro en esta última declaración, en la que Míriam Nogueras dice, bueno, sí, ayer dije que el gobierno está en números rojos, pero oiga, a lo mejor el gobierno decide no estar en números rojos. El gobierno español está en números rojos, por lo tanto se tiene que poner al día. Si se pone al día, perfecto, y si no, que sea el gobierno español que valore el por qué no lo hace. Bueno, pues es jueves, es 12 de diciembre de 2024. Vamos ahora, como siempre, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Comenzamos por una última hora. El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha reabierto la causa al exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, por presunta agresión sexual y ha citado al investigado y a la denunciante, a la actriz Elisa Mulía, para declarar el mismo día, el próximo 16 de enero. El juzgado ha estimado los recursos de Errejón y de la Fiscalía contra la decisión de dejar la causa en suspenso hasta que la abogada de la denunciante se reincorporase al trabajo por una baja de embarazo, lo que suponía un archivo provisional. Ahora la suspensión de los plazos queda alzada y la causa, por tanto, sigue su tramitación. Y en clave económica, el Banco Central Europeo cierra el año con un nuevo recorte de los tipos de interés en 25 puntos básicos cada uno. La institución financiera ha vuelto a cumplir el guión y ha recortado los tipos de interés en 0,25 puntos por cuarta vez este año y por tercera vez consecutiva, dejando la tasa de referencia en el 3%, su nivel más bajo desde marzo de 2023. La decisión del BCE llega en un escenario donde la inflación en la zona euro repuntó 3 décimas en noviembre hasta el 2,3%. No obstante, el supervisor ha destacado que el proceso de desinflación sigue avanzando y por ello prevé que la inflación general cerrará el año en un 2,4%. Escuchamos a su presidenta, Christine Lagarde. El proceso de desinflación sigue avanzando. Los expertos del eurosistema estiman que la inflación general se situará en promedio en el 2,4 en 2024, el 2,1 en 2025, el 1,9 en 2026 y en el 2,1 en 2027, cuando el régimen ampliado de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea comience a aplicarse.
De vuelta a nuestro país, el Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una iniciativa sobre Venezuela. Se insta al Gobierno a pedir al Tribunal Penal Internacional que dicte una orden de arresto contra el dictador Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Se trata de una propuesta del Partido Popular que ha salido adelante con el voto en contra del PSOE y Sumar y la abstención de PNV y Junts. Y no dejamos de lado el Congreso porque hoy a sus puertas, emocionadas y muy enfadadas, familiares de fallecidos por la DANA han entregado en la Cámara Baja cerca de 90.000 firmas para reclamar justicia y también para pedir la apertura de una comisión de investigación. Aseguran que no van a parar hasta conocer la verdad y pedir responsabilidades penales a las instituciones competentes. Todo ello en el día en el que la UME ha encontrado el cadáver de una persona en la localidad de Paiporta, que podría ser el de una de las 4 personas desaparecidas tras la DANA del pasado 29 de octubre. Con él, los fallecidos ascienden a 223 personas. Luis Colón. Emoción, rabia y desolación, eso es lo que se podía percibir de las 3 mujeres que han entregado más de 80.000 firmas para que se inicie una comisión de investigación por la DANA. Frente a los medios de comunicación, Mary García, una de las afectadas, quiso dejar claro que su discurso era apolítico y que no entendía que su padre no estuviera con vida. Mi discurso es totalmente apolítico, me da exactamente igual, soy una ciudadana de a pie, no tengo ni idea de lo que es la presa de Forata, no tengo ni idea de lo que es nada. Yo lo único que sé es que mi padre no está conmigo. Vamos a luchar y no sé por qué. No sé por qué él no está aquí. Otra de las afectadas, Yolanda, lanzaba un discurso con más rabia todavía y reclamaba las ayudas prometidas por los políticos. Estamos desolados, estamos abandonados, exigimos justicia, exigimos un poco de dignidad y un poquito de sentimiento hacia nuestras familias. No tenemos ningún tipo de ayuda psicológica, todo pagado de nuestros bolsillos. Se llenan la boca con ayudas que todavía no han llegado. Todo en la misma mañana en el que se ha encontrado un nuevo cadáver en Paiporta, cerca de un vertedero provisional para los escombros. De momento los investigadores tratan de identificar si se trata de una de las 4 personas que siguen desaparecidas. Por cierto que hoy ha habido moción de censura en Chiva, una de las localidades afectadas por la DANA. El PSOE junto a Compromís y 2 grupos independientes han desalojado de la alcaldía la popular Amparo Ford, que gobernaba con Vox. El nuevo alcalde, el socialista Ernesto Navarro, ha criticado la falta de ayudas municipales para los damnificados y ha anunciado un plan consensuado de recuperación. Y les contamos también una amenaza más para los pisos turísticos. La Dirección General de Consumo ha abierto una investigación a empresas que gestionan y administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas, ya que podrían estar incurriendo, dicen, en prácticas engañosas y en otras infracciones de la Ley para la Defensa de los Consumidores. Esta nueva investigación abierta desde el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy, se centra, según han confirmado el ministro, en operaciones de pisos turísticos que, aun teniendo licencia, podrían estar siendo gestionados de forma irregular por empresas de intermediación que trabajan en diferentes lugares de España. No puede ser que haya unos pocos que se enriquezcan mientras las familias en España viven al límite en relación con la vivienda. El Ministerio de Consumo, en el ámbito de sus competencias, va a actuar para asegurarse que las empresas respetan la ley y que ninguna, por grande o poderosa que sea, se puede situar por encima. Sepan también que no habrá sanciones para aquellos vehículos empadronados en Madrid que circulen durante el próximo año. Estaba previsto que en la capital, desde el 1 de enero de 2025, los vehículos sin etiqueta medioambiental de vecinos empadronados ya no pudieran acceder al centro, pero hoy el Ayuntamiento ha decidido retrasar las multas que se iban a poner y ha anunciado excepciones. Sara Becerro. Finalmente, el Ayuntamiento de la capital ha cedido y aplicará un periodo de aviso durante todo 2025 en el que no se multará a aquellos empadronados en Madrid que tengan vehículos sin etiqueta ambiental, aunque seguirán sin poder acceder a las zonas de bajas emisiones tanto de centro como de plaza elíptica, aunque el Ayuntamiento ya ha habilitado excepciones, lo ha explicado el delegado de Movilidad, Borja Caravante. Vamos a determinar excepciones de entrada de acceso a zonas de bajas emisiones. Vamos a permitir que aquellos autónomos de más de 59 años que tengan vehículos sin etiqueta puedan continuar circulando por la ciudad de Madrid. Asimismo, también autorizaremos para aquellos titulares de vehículos sin etiqueta o familiares que tengan que llevar a personas a centros hospitalarios para tratamiento, y asimismo también podrán continuar circulando aquellos vehículos con tarjeta de personas de movilidad reducida o los vehículos históricos. Para el resto de vehículos sin etiqueta tendrán esos 12 meses de preaviso. Así, el Ayuntamiento mantiene su política de zona de bajas emisiones y restricciones a los vehículos más contaminantes para seguir siendo la ciudad europea con mayor calidad del aire.
Estamos muy pendientes también de Granada, donde se investiga un segundo caso de abuso sexual en el mismo colegio, donde 3 menores de edad agredieron a una niña. Tiene todos los detalles José Luis Pascual. Se trata de 2 episodios independientes de tocamientos a 2 niñas de 4 y 5 años respectivamente. El segundo de los casos que se ha conocido es similar al anterior, aunque la niña tiene 5 años en lugar de 4 y además presentaba algún golpe alrededor de sus partes íntimas. Ni en uno ni en otro se produjo penetración de ningún tipo, según aclaran fuentes de las pesquisas, aunque muestran su preocupación por la edad de los presuntos agresores y la reiteración de los hechos. En este punto no está claro en qué momento actuó la Fiscalía y el colegio, si tras recibir la primera denuncia o la segunda, porque los hechos se produjeron en el centro escolar en ambos casos. La Fiscalía de Menores solo ha confirmado que ofició a la policía sin especificar las medidas adoptadas. Tanto el subdelegado del Gobierno central en Granada, José Antonio Montilla, como el comisario jefe de la Policía Nacional en la provincia, Juan de Dios de Salas, confirmaron la existencia de una denuncia, pero nada explicaron sobre esta segunda denuncia. Terminamos contándoles que a menos de un mes de que el presidente estadounidense abandone la Casa Blanca, hoy Joe Biden ha anunciado el mayor acto de clemencia en la historia del país. Conmutará las sentencias de unas 1.500 personas detenidas durante la pandemia y perdonará a otras 39 condenadas por delitos no violentos. La medida llega una semana después de que Biden haya ejercido el indulto para librar a su hijo Hunter, que en junio fue culpable de 3 delitos relacionados con posesión de armas y que se declaró culpable también de evasión fiscal. En casa de Herrero, Es Radio.